Un grifo está llenando un recipiente hemisférico de 60 centímetros de diámetro, con agua a razón de 2 litros por minuto. Encuentre la rapidez a la que está aumentando el agua en el recipiente cuando está medio lleno. Utilizar los siguientes hechos: que 1 litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. El volumen de la parte de una esfera con radio R desde la parte inferior a una altura h es el volumen igual a pi por radio por la altura al cuadrado menos 1/3 de la altura al cubo, como se demostrará en el capítulo 6 del libro de James Stewart. Bueno, el ejercicio nos dice que un grifo está llenando un recipiente hemisférico. El ejercicio netamente no nos da el gráfico, por eso aquí se los planteo, porque nos dice que es un recipiente hemisférico. Significa que este recipiente ha sido una esfera completa, y en sí sabemos que un hemisferio es una parte de la esfera que queda dividido por un plano diametral, es decir, por su diámetro que pasa por el centro de la esfera. Bien, nos dice que el diámetro de este recipiente es de 60 centímetros y que el grifo está llenando el líquido al recipiente con una razón de 2 litros sobre minuto. Pero el ejercicio nos dice que trabajemos con esta razón de aquí, que cuando 1 litro vale 1000 centímetros cúbicos. O sea, por lógica, entonces 2 litros van a ser igual a 2000 centímetros cúbicos sobre minutos. ¿Y qué es esto? Esto es el volumen que está haciendo razón por el agua que está cayendo. Entonces esto podemos ponerlo como la derivada del volumen en función del tiempo. ¿Qué más nos dice el ejercicio? Que nos pide calcular la rapidez con la que va aumentando el líquido conforme va llenando, pero nos piden en este instante de la altura, cuando dice que el recipiente está medio lleno. Entonces, como esta es una esfera, sabemos que su radio va a ser igual en todos sus instantes de tiempo y en todas partes. Entonces podemos decir que el radio va a ser igual al diámetro sobre 2. Entonces hacemos esta operación que reemplazamos 60 sobre 2. Entonces el diámetro va a ser de 30 centímetros. Y como ya les expliqué, el radio va a ser igual en todos sus instantes, en todas las partes del recipiente. Entonces si lo ponemos aquí en todas sus instancias, esto va a ser igual a la altura, pero del recipiente, no del líquido. Entonces a la altura del recipiente lo vamos a llamar Y. Entonces decimos que R es igual a Y. Entonces Y es igual a 30 centímetros también. Ahora tenemos que hallar esta altura para poderlo reemplazar acá. Entonces, si dice que cuando está medio lleno, entonces significa que está a la mitad de lo que es a la altura del recipiente. Entonces podemos decir que H es igual a Y sobre 2. Y esto es igual a 30 sobre 2, es igual a 15 centímetros. Entonces, para poder hallar lo que nos piden, esto es lo que nos piden, la razón que va a cambiar la altura con respecto al tiempo. Entonces podemos decir que lo que estamos buscando es esto, la derivada de la altura en función del tiempo. Esto es lo que estamos buscando. Bueno, esta fórmula que nos dan aquí es del volumen de una parte de la esfera. Esto si se interesan pueden profundizar en el capítulo 6 del libro de James Stewart. Entonces podemos trabajar así. Bueno, en sí, si nos podemos fijar,
aquí tenemos dos variables, la altura y el radio, pero no podremos trabajar con estas dos variables, porque no sería factible trabajar así. Entonces tendremos que hacer una de dos cosas: poner la altura en función del radio o el radio en función de la altura. Analizando esto podemos decir que la altura es quien va a hacer cambiar el radio, porque depende de cómo vaya cayendo el líquido, la altura va a ir aumentando, entonces el radio va a ir creciendo también. Entonces lo que debemos hacer, sabemos que dijimos acá que la altura del recipiente es igual al radio en todas sus partes. Entonces lo que podemos hacer aquí es, ahora lo que vamos a hacer es a reescribir esta ecuación. Entonces lo que vamos a decir que el volumen es igual a pi por R, que ya no sería R sino Y. Hay que tomar en cuenta que las fórmulas nos dicen sí H y vamos a escribir R en función de H, pero en sí lo que estamos trabajando aquí es la altura del recipiente, no del líquido. Esta altura de que estamos acá vamos a trabajar, pero cuando ya tengamos derivado esto. Entonces vamos a reemplazar más R, que es igual a Y sería. Entonces decimos que R, que ya sabemos que vale 30 centímetros, es importante que trabajen con las unidades que nos dan para al final sacar en qué unidades nos quedan. Entonces 30 centímetros que multiplica a H al cuadrado, lo dejamos normal, aún no podemos reemplazar los valores, menos 1/3 de H al cubo. Para dejar en sí más simple esta, podemos multiplicar distribución. Entonces, decimos que esto pasa como constante, 30 pi sería 30 centímetros de pi por H al cuadrado, más por menos, pasa como constante, 1/3 de pi H al cubo. Bueno, entonces aquí ya podemos hacer nuestra derivación. Derivamos ambos lados. Ahora podemos decir que el volumen se deriva así. La derivada del volumen en función del tiempo. Esto sería igual. Esto queda como constante. Entonces se procedería a hacer la derivada de lo que es aquí, H al cuadrado. Como vamos a hacerlo paso por paso, vamos a decir que de 30 centímetros de pi, esto queda como constante, el 2 baja, H como el 2 menos 1, entonces esto queda a la primera potencia por la derivada de lo que es interno de esto, que sería de H en función del tiempo. Vamos con esta parte de acá. Sería, esto lo dejamos como constante, menos 1/3 de pi por la derivada de esto, que sería 3 menos la unidad, que sería H cuadrado, por lo interno que está aquí, que sería así mismo de H en función del tiempo. Listo. ¿Qué procederíamos a hacer aquí? A reescribir nuestra función multiplicando los factores que nos quedan. Entonces podemos decir que dB dt es igual a 30 por 2, 60. Entonces sería más así, que se queda 60 centímetros por pi por h por dh dt. Menos 3 por 1, 3 dividido para 3 nos queda 1. Ese 1 lo llevamos a la mente, sabemos que 1 por todo no va a cambiar nada, entonces solo escribimos pi h cuadrado por dh dt.
Ahora lo que podemos hacer aquí es factor común de h de t. Es decir, esto de h de t que multiplica a 60 centímetros por pi h menos pi h al cuadrado. Listo. Listo. Ahora nos quedó esto. Entonces ahora sí procedemos a reemplazar lo que sería, como ya tenemos la derivada, entonces ahora podríamos reemplazar a qué razón está cambiando la altura del líquido mientras se llena en ese instante de la altura. Entonces ya sabemos que en ese instante de la altura vale 15 centímetros. Entonces procedemos a reemplazar. dB de t también ya tenemos, que es esto. Así tomaríamos esto, que sería 1000 centímetros cúbicos sobre minutos. Entonces, dB de t, que vale 2000 centímetros cúbicos sobre minutos, es igual de h de t, que es lo que no conocemos, por 60 centímetros, pi, que sigue siendo constante, h, 15 centímetros, menos pi, constante, h al cuadrado. Procedemos a realizar esta operación que está aquí. Dimos lo mismo, 2000 centímetros cúbicos sobre minutos es igual a dH de t. 60 por 15 es 900. Entonces 900 centímetros por centímetros, centímetros cuadrados por pi, menos 15 al cuadrado, que sería 225. Entonces 225 lo pasamos acá, no hay ningún problema. Pi, perdón, centímetros cuadrados de pi. Listo. Vamos a esto, ya estamos acá. Entonces, podemos decir ahora que esto, como está multiplicando, puede pasar a dividir para dejar lo que queremos encontrar. Entonces, no hay ningún problema si hago un cambio de h de t. Podemos decir que es igual a esto, 2000 centímetros cúbicos sobre minutos, dividido, multiplicando pasa a dividir, 900 centímetros cuadrados de pi menos 225 centímetros cuadrados de pi. Son semejantes, entonces podemos restar. Entonces, vemos que dH de t va a ser igual, escribimos lo mismo, 1000 centímetros cúbicos sobre minutos dividido, para esto que sería 675 centímetros al cuadrado sobre pi. Son términos semejantes, podemos restar. Entonces, centímetros se va al cubo, se va al cuadrado, queda elevado a 1. Entonces, sí, se queda así. Procedemos a reescribirlo. Entonces podemos decir que esto queda igual a 2000 sobre
675 pi centímetros sobre minutos. Entonces, sacando esto en calculadora ya, nos quedaría un resultado de aproximado de 0.94 centímetros sobre minutos. Que esta sería en sí mi respuesta. Entonces, podríamos decir que el ejercicio, la rapidez con la que está llenando este líquido en ese instante de la altura, sería a una razón de 0.94 centímetros sobre minuto.